Claro, en el cristianismo existe una diferencia con respecto, no sé, por ejemplo, a la religión politeísta griega, en la que sí que aparecen divinidades que adoptan la forma humana. Es decir, en la Odisea constantemente los dioses aparecen ante los héroes en momentos de dificultad, convertidos o con la apariencia de algún anciano, de algún amigo del héroe. Pero en estos casos, esta imagen humana que adopta la divinidad siempre es un disfraz. Es decir, es simplemente una apariencia que adopta, pero desde luego en ningún caso la divinidad se confunde con un ser humano. Entonces el cristianismo tiene esta paradoja que tiene como Dios a un ser humano que no deja de ser una divinidad, sin que su condición humana limite su condición divina, ni que al mismo tiempo el que sea una divinidad, el que sea Dios, conlleve que su figura humana sea la de un superhombre. Pero desde luego, dado que es un ser humano, como todo es humano, puede ser representado. Es más, decían muchas veces muchos teólogos bizantinos que Cristo se había hecho imagen, a imagen del ser humano, puesto que era un ser humano, y por tanto podía ser representado. Y no solo podía ser representado, sino que además había dejado un cierto número de imágenes suyas en la tierra, una de las cuales era el velo de la Verónica. Por tanto, el ser humano podía producir imágenes divinas, puesto que la divinidad había aceptado mostrarse como una imagen entre los seres humanos. Es realmente una astucia teológica que se utiliza para legitimar la existencia o fabricación de imágenes divinas. Hace poco estábamos viendo precisamente la primera imagen en que aparece la mano de Dios en Dura Europa, la que os comentaba. Añadir solo una cosa, la imagen de Yahvé, de Dios Padre, como un señor mayor con barba blanca, raza blanca, clase media, etc., seguramente viene de Daniel, que tiene una visión en donde se le aparece un personaje, y entonces puede ser la fuente iconográfica del por qué a Dios también se le representa como el anciano de los días, y la imagen anterior era más bien de Cristo. Entonces creo que valdría la pena tener siempre muy claro qué es la imagen de Dios, qué es la imagen de Cristo, aunque a veces, como hemos dicho antes, se superponen. En la imagen de Cristo vemos unas facciones, unos rasgos mucho más duros que en otras imágenes posteriores, por ejemplo, la de Michelangelo, que también... Esta imagen, Monse, no va a cambiar. A esto están obligados. Es, digamos, la cruz que tienen los bizantinos, y es que tienen que mantener esa imagen con esos ojos grandes. ¿Sí? Decía la imagen de Michelangelo, que es la creación de Adán, que también lo vemos ahora detrás nuestro. Una imagen más suave. Hablamos del tema de la mano, de la posición, la mano de la derecha, luz. nuevamente. Sí. Y tendríamos que añadir también que Miguel Ángel quizás fijó el modelo de Dios Padre, porque esta imagen se ha hecho muy famosa, muy popular y tal. Y fijaros que un poco viene, parece ser, del Júpiter de Apolo griego, un personaje que está volando y está llevado por estos ángeles y tal, personaje que precisamente, y aquí, aunque nos avancemos a una de las cuestiones, él es hombre, está creando a un hombre. Es curioso que prácticamente todas las religiones monoteístas han olvidado sistemáticamente a la mujer. Eso, ¿por qué Dios es hombre y no es mujer? Sí, pero mira, se comenta también quizá que el personaje que tiene el Dios, este Padre furioso, sostenido por el brazo, sea o bien la preconcepción de Eva, o sea directamente Lilith, ese personaje absolutamente fascinante de la tradición judaica, que es creado a la misma vez y de la misma materia que Adán, no con posterioridad a Adán, y que se hartó, digamos, del paraíso, dio puerta, se hartó de que Adán le exigiera, por ejemplo, practicar el sexo en la postura del misionero y ponerse ya debajo, y entonces pues abandonó. Digo, ahí te quedas con los trástulos. Se aburría más que un mono en el parque, en el paraíso, y se largó directamente, ¿no? Joan lanzaba esa pregunta: ¿por qué Dios a lo largo de la historia ha sido representado por los cristianos como hombre y no como mujer? Una respuesta tonta sería porque si no sería una diosa. Pero bueno, más allá de la respuesta tonta, sin embargo, incluso en el mundo hebraico
Hay algo que nos hemos olvidado, porque es cierto que a partir del siglo V, digamos, la concepción de Dios, de Yahvé, cambia en el mundo hebraico. Yahvé tenía una esposa que era una diosa, que se llamaba Aserat, una figura, una diosa madre, tan importante como Yahvé, a la que curiosamente Salomón rendía culto. Es decir, cuando Salomón entraba en el templo de Jerusalén, que seguramente no existió, para rendir culto a Yahvé, enseguida luego se giraba y se dirigía hacia el altar que se encontraba frente al altar de Yahvé para rendir culto a su esposa. Esto, por tanto, en la religión llamada monoteísta hebrea, había dos divinidades principales que tenían exactamente el mismo poder. Lo que pasa seguramente en especulaciones del siglo V, esta figura desapareció, si bien el término Aserat, que es el nombre de esta diosa, no podía desaparecer y por tanto se tradujo por piedra, por monolito, perdiendo, digamos, su condición de figura divina. Hay una cosa curiosa: cuando Jacob se duerme y en sueños ve la escalera por la que suben y bajan ángeles, posa su cabeza sobre Aserat. Siempre se ha pensado que posa su cabeza sobre una piedra que encuentra en el campo, cuando seguramente debía posar su cabeza en el regazo, ya sea de la divinidad femenina, ya sea seguramente de una estatua de culto de dicha diosa. Por tanto, en los inicios relativos, porque vamos hasta el siglo V a.C., Yahvé no era esta figura solitaria y arisca, sino que tenía una esposa con las mismas categorías, entre comillas, que él. Pero es cierto que a partir del siglo V la figura divina desaparece, y este es el gran problema. Sí, realmente, dejando quizás los aspectos previos a las escrituras de los grandes libros de las religiones monoteístas, pienso que una vez ya constituidas como religión, las tres grandes religiones son no solo patriarcales absolutamente, sino con una carga masclista, machista, que hace que nos cuestionemos cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía haya mujeres que crean en alguna de estas tres religiones. Fijaros que Dios crea primero a Adán, Eva sale de un lateral de Adán. En el Corán todo el mundo reconoce y sabe la frase que el hombre puede pegar a la mujer cuando ésta es causa de desobediencia, pero quizás se olvidan que San Pablo en la epístola a los Colosenses dice que la mujer se tiene que someter al hombre porque igual que Dios es el jefe del hombre, el hombre es el jefe de la mujer. Con lo cual diríamos en la tradición bíblica cristiana, incluso en el Nuevo Testamento, realmente el contenido patriarcal, el contenido machista es absolutamente increíble. Es que muchas veces olvidamos que cuando una religión habla de algo, bien sea de la mujer o bien sea del sexo, no está hablando de ese concepto, sino lo que está haciendo es definir su propia concepción teológica de estas cuestiones. O sea, si una religión, especialmente pues estas monoteístas, dicen que el sexo es algo malo y pecaminoso, lo que está diciendo es que es una religión de la mortificación, de la abstinencia carnal. En este caso, como muy bien apunta Joan, son religiones que no en su origen, porque es inconcebible el que haya un Dios individualizado y además excluyente en su representación, o sea, un Dios caucásico de cierta edad, varón. Por eso, en la tradición judía, yo hablaba de Lilith, ¿no? O sea, Dios intenta a su imagen y semejanza representar a ambos géneros, o sea, es decir, al hombre y a la mujer en la figura de Lilith. Luego Lilith pues se convierte en una especie de súcubo, o sea, cuando abandona el paraíso y está condenada pues a ser la promiscuidad hecha persona y tal, ¿no? Pero esa tradición, digamos, misógena, pues se mantiene. El caso es que las mujeres pues no pueden acceder, digamos, a rendir el culto en la misma característica, en igualdad de condiciones que lo puede hacer un hombre. Hace poco me llegó un chiste bastante poco correcto, un tanto misógeno, pero que tiene gracia y, en fin, pues no vamos a llegar a contarlo, ¿no? Pero se contaba cuando estaba negociando Dios con Adán la creación de la mujer y entonces Adán le pregunta: ¿y para qué quiero yo una compañera?
Y Dios le decía, hombre, porque vas a tener una persona que va a satisfacer sin que ningún tipo de protesta tus apetitos carnales, porque te va a cuidar, va a atender tu hogar, va a conseguir pues estar a tu lado y calentarte en las noches de invierno. Y dice, bueno, muy bien, ¿y todo eso y qué me va a costar? Dice, bueno, eso te va a costar el bazo, te va a costar el brazo izquierdo y la pierna derecha. Entonces Adán le dice, oye, ¿y por una costilla qué me ofreces? El resultado, en fin, ya lo sabemos todos, ¿no? De todos modos, chiste... en las religiones politeístas había diosas, evidentemente, pero tenían un papel subordinado. Muchas veces solo existían como esposas de los dioses principales. Por tanto, este no feminismo también existía en culturas anteriores. Lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a los tres por participar. Vamos a